¿Por qué es importante entrenarnos? Pues todos sabemos que para desarrollar alguna habilidad que queramos, todas las habilidades que seguramente usted quiera desarrollar, si les invierte tiempo, dedicación, las estructura bien, las organiza, pues seguramente va a poder ir adquiriéndolas poco a poco, a pesar de que en muchas ocasiones creemos que solamente tenemos ciertas competencias. La verdad es que contamos con la capacidad de aprender, ¿no? Contamos con la capacidad de entrenarnos. Por eso el tema del día de hoy es entrénate. ¿Cómo podemos hacer para reentrenarnos? ¿Y cómo vamos a hacer para entrenarnos en esas habilidades, en esas cosas que queremos que sucedan, que seguramente llevamos pensando o indagando, bueno, ¿y cómo hago para generar resultados distintos a los que he obtenido hasta hoy? ¿Cómo hago para conseguir esas metas, esos objetivos, esos sueños que tengo en mi mente, pero que no logro conseguir generar un entrenamiento en mí para poder obtener esos resultados? Entonces, hoy el tema es entrenarte. ¿Cómo entrenarte? ¿Cómo vamos a aprender a entrenarnos? Y para poder entrenarnos, pues los temas están ligados. El que vimos el día lunes, que era gobiérnate, aprender a gobernarnos, tenía al finalizar unas preguntas que decía, ¿cómo te estás gobernando a ti mismo? ¿Sí las habrán contestado por ahí o no? ¿Habrán hecho la tareita? Bueno, entonces, ¿cómo te estás gobernando? Si votarías por ti, porque hablamos de gobierno, muchas veces criticamos el gobierno de nuestro país, en el país en el que usted se encuentre. A veces uno critica, ¿no?, a los gobernantes, pero pues la pregunta es, ¿cómo nos estamos gobernando nosotros? Y si votarías por ti, si en el caso tuyo votarías por ti. ¿Cómo estás gobernando tus pensamientos? ¿Cómo gobiernas eso que entra en tu mente? ¿Cómo estás gobernando lo que miras, lo que escuchas, lo que lees? ¿Cuál es el manejo que le estás dando a ese filtro, digamos? ¿O tienes un filtro para la información que recibe tu mente o simplemente no lo tienes? ¿Cómo estás gobernando esa parte de tu vida? ¿Cómo estás gobernando las personas con las que te relacionas? ¿Eliges con quién te relacionas o te relacionas sin generar un filtro? Eso no tiene nada que ver con clasismo ni con elitismo, porque nosotros podemos compartir con todo el mundo, independientemente de su credo, de su forma de pensar, pero sí podemos tener un filtro acerca de la información que recibimos, cómo la ingresamos a nuestra mente, en qué creemos, qué aprobamos o qué no aprobamos. En una de las intervenciones que hemos tenido en estos días hablábamos que en nuestra vida todo lo que aceptamos se convierte en un decreto, que un decreto es como una ley, hablábamos sobre eso. En nuestra vida todo lo que aceptamos, si una persona viene y nos dice usted es feo y tú aceptas esa información, entonces eso se convierte en un decreto, en una ley para ti, y entonces empiezas a vivir en función de eso. ¿Por qué? Porque es una información que nos llega, un estímulo, pero que nosotros tomamos la decisión de creer en eso y de aceptarlo. Y si creíste y aceptaste, pues ya es un decreto y ya es una ley para ti. ¿Por qué eran importantes esas preguntas? Porque resulta que lo primero que debemos saber, lo primero que debemos saber para poder entrenarnos es entender si existe algo en nosotros que queremos cambiar, si existe algo en el modelo de comportamiento que tenemos que queremos cambiar, qué queremos aprender, qué queremos cambiar en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de comportamiento. La mente se eleva mediante un esfuerzo consciente. Esa es una frase que me gusta mucho. La mente se eleva mediante un esfuerzo consciente. Nosotros podemos alcanzar los resultados que queramos, podemos cambiar la forma como estamos viviendo, la forma como nos estamos relacionando con el mundo, con las personas, pero para poder hacerlo es necesario que haya un esfuerzo. No quiere decir que todo va a ser muy sencillo, que todo va a ser muy fácil, porque no es sencillo cambiar la forma de pensar o la forma de ver las cosas que tenemos desde hace muchos años. Desde el momento en el que nacimos tenemos una forma de ver la vida. Y es importante que entendamos que la mente se puede elevar también. Cuando se eleva la mente, se eleva el espíritu, se eleva el ser de la persona, es porque hay un esfuerzo consciente.
la persona que practica un deporte y es muy bueno y cada día se convierte en una persona más profesional, mucho mejor en la labor que desempeña, pues puede convertirse en una persona con más alto rendimiento por la sencilla razón que toma una decisión, decide. Entonces, la vida son decisiones. Entonces, punto número uno, la vida son decisiones. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es hacer un inventario de lo que quiero cambiar, del tipo de comportamiento que estoy teniendo que seguramente no me aporta. Si estudiamos los modelos de cambio o qué tipo de modelos yo puedo seguir para poder generar un cambio en mí, digamos que cuando hablo de modelos me refiero a referentes. En muchas ocasiones el truco, digámoslo así, que utilizamos o que nos recomiendan utilizar en nuestra vida es tener referentes. ¿Qué es un referente? Un referente es un modelo a seguir, un modelo a seguir. Cuando en los años 70 John Grinder y Richard Bandler crearon la programación neurolingüística, lo que hicieron fue básicamente un estudio en el comportamiento de personas que tenían éxito en la vida, ¿sí? Y un estudio en personas que no estaban teniendo el éxito que esperaban para sus vidas. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos entonces? Estudiar el comportamiento de esas personas y los volvieron luego referentes, ¿sí? Entonces miraban sus hábitos, cómo manejaban su tiempo, qué tipo de creencias manejaban, cómo administraban la información que entraba a su mente. La información que entra a su mente me refiero nuevamente a lo que ves, la televisión que ves, lo que escuchas, lo que lees, las personas con las que te relacionas, el entorno cercano que estás creando. Así que es importante tener un referente para saber si hay algo que cambiar, porque dentro de los enemigos del aprendizaje, dentro de los enemigos que tiene el aprendizaje, hay uno muy importante y es que en muchas ocasiones ni siquiera sabemos que hay cosas en nuestro comportamiento que nos están alejando de lo que queremos alcanzar. Entonces es importante tener siempre un referente y tener claro lo que estábamos hablando. La mente se eleva mediante un esfuerzo consciente. Dentro de cada ser hay un gigante dormido y suceden milagros cuando ese gigante despierta. Eso quiere decir, nuevamente nos está hablando del esfuerzo consciente, que nosotros tenemos la potestad y tenemos la capacidad de generar cambios, de administrar cambios para nuestro propio beneficio, pero tenemos que despertar a ese gigante. Todo lo que nos propongamos en nuestra mente, todo lo que nos proponemos, todo lo que ingresamos más bien a nuestra mente, entonces debemos recordar que hay una mente consciente, que es, digamos, con la que trabajamos normalmente, aunque bueno, realmente como un 75% de las cosas que hacemos son inconscientes, ya están programadas. Entonces, en muchas ocasiones creemos que trabajamos todo conscientemente, pero tú respiras inconscientemente. Respiramos inconscientemente, nos da hambre inconscientemente, bostezamos inconscientemente. Hay movimientos de reflejos que son inconscientes. Sin embargo, el inconsciente se puede programar de una manera consciente. Eso es importante. Si están tomando apuntes, entonces tenga en cuenta eso. Porque para poder elevar la mente mediante un esfuerzo se hace de manera consciente. Entonces, toda la información que recibimos, que programa nuestro comportamiento, nuestro modelo de actuar, nuestra forma de actuar, ingresa por medio de nuestros sentidos. ¿Recuerdan nuestros sentidos? Claro que sí. ¿Cuáles son nuestros sentidos? El visual, el auditivo y el kinestésico. Visual, auditivo, olor, gusto, tacto, olfato, ¿sí? Nuestros canales cerebrales, visual, auditivo, kinestésico o nuestros sentidos. Por ahí ingresa todo. Sin embargo, hay diferencias, ¿no? Hay diferencias que se van adquiriendo y que se van aprendiendo. Por ejemplo, en la parte visual, yo puedo ver o puedo observar. Y hay una diferencia entre ver y observar. ¿Cuál será la diferencia entre ver y observar? Cuando uno mira, simplemente pasa la vista y ni siquiera es consciente de lo que está viendo. Alguien le pregunta, ¿viste que? O a veces nos sucede que llega uno al lugar donde vive
y se queda observando y dice, uy, este árbol como está de grande, y paso por aquí todos los días, pero no me había fijado que el árbol ya ha crecido bastante. Entonces es porque simplemente vemos, no estamos observando con atención. Lo mismo sucede en una situación, por ejemplo, en una clase. En unas clases a veces uno está viendo, pero no está observando con atención lo que está sucediendo. Entonces hay que aprender a distinguir entre ver y observar. Lo mismo sucede con el oído. Hay una diferencia muy grande entre oír y escuchar. Oír y escuchar. La abuela decía, es que a veces uno le habla y le entra por aquí y le sale por aquí, decían los abuelos, dicho que tenían. Le entra por un oído y le sale por el otro, porque oye, no está escuchando con atención, no está prestando atención realmente a lo que está diciendo. Lo mismo en una clase. Estamos ahí, estamos viendo, pero ni estamos observando, ni estamos escuchando. La escucha tiene además unas características muy importantes que nos sirven para poder interpretar la intención que la otra persona muchas veces nos quiere transmitir. En un momento de negociación, por ejemplo, no se puede simplemente oír, hay que escuchar, hay que ir más allá, leer un poquito la intención de la persona que me está hablando. Y en la parte kinestésica también sucede lo mismo, simplemente tocamos, cogemos, hacemos, nos movemos, pero muchas veces no percibimos y a través de nuestras manos, a través de nuestros sentidos podemos hacer algunas cosas que van mucho más allá. Entonces, con nuestros ojos no solamente vemos, sino que además podemos observar con atención si hacemos un esfuerzo consciente. Con nuestros oídos nos están hablando y muchas veces el jefe, por ejemplo, está hablando y solamente lo estamos escuchando, oyendo, porque realmente no estamos almacenando la información o no estamos prestando la suficiente atención a lo que él está diciendo para poder tener clara la información. Y lo mismo sucede con nuestro sentido kinestésico. Lo que sí está claro es que a través de esos sentidos es que llevamos la información a nuestra mente, a nuestro cerebro. Todo lo podemos programar o reprogramar. Eso es algo importante que debemos saber. Hay que desaprender algunas cosas. Primero, tener claro qué queremos cambiar. Por eso ha sido tan importante las otras 2, 3 sesiones que hemos hecho, donde hemos formulado unas preguntas para que ustedes las contesten ahí en casa y puedan saber qué quieres para tu vida, que puedas definir qué quieres para tu vida, cómo me gustaría que fuera mi comportamiento, cómo me gustaría que fuera mi lenguaje, mi forma de hablarme a mí mismo. Porque al tener claro eso, entonces podemos desaprender algunas cosas que no nos están funcionando para poder aprender otras nuevas que son las que queremos traer ahora a nuestras vidas. Así que es importante tener en cuenta que todo lo que le almacenamos a nuestro subconsciente es lo que va a generar en nuestra vida las posibles respuestas que vamos a dar en el momento en el que haya un estímulo. Siempre que vamos a la calle, viene un estímulo y nosotros reaccionamos ante eso o respondemos. ¿Qué diferencia hay entre una reacción y una respuesta? Que la respuesta ha sido grabada de manera consciente en nuestro subconsciente para que cuando suceda eso, yo pueda generar una posible respuesta positiva. ¿Y cuál es la diferencia con la reacción? Que simplemente reacciono y ya. Entonces hay personas que las tocan, ellos reaccionan, por ejemplo, con agresión, o se chocan y se bajan y pelean. A veces ni siquiera son conscientes. De pronto la otra persona se distrajo, quizás la otra persona fue imprudente, pero no siempre la reacción pues va a ser favorable, porque pues finalmente terminan en agresión verbal o física y no se soluciona. Entonces, es ver un poquito más allá, ya no ver, sino observar más allá qué cambios quiero generar, qué cambios conscientemente quiero generar en mi manera de reaccionar ante las situaciones de la vida o responder ante las situaciones de la vida. Entonces, si le enseñas algo al subconsciente, él mismo se va a encargar de enseñárselo al consciente. Pero ¿cómo le enseñamos algo al subconsciente? De manera consciente. ¿Cómo le enseñamos algo al subconsciente? De manera consciente. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo, aprender a conducir.
¿Cómo aprende uno a conducir? De manera consciente. Entonces nos dicen que tenemos que coger el timón, si es un carro mecánico, poner el embrague, el clutch, colocar primera, ir soltando uno e ir acelerando con el otro. Ese proceso que nos cuesta tanto trabajo en muchas ocasiones cuando estamos aprendiendo a conducir, es un proceso que nos dicen los pasos de forma consciente. Y usted tiene que practicar y practicar y practicar y practicar y estar recordando. A veces nos distraemos con el radio, cogemos un policía acostado y se nos apaga el carro porque soltamos muy rápido el clutch o porque frenamos sin presionar el clutch o lo que sea. O paramos y no sacamos el cambio. Entonces, de manera consciente tenemos que hacer un esfuerzo para que cada vez que voy a parar en el semáforo, entonces yo presione el embrague, presione también el freno y saque el cambio para que cuando suelte el otro no se me apague el carro. Los que aprendieron a manejar seguramente me están entendiendo y los que todavía no saben manejar entonces están diciendo eso está muy difícil. Pero la mente se eleva mediante un esfuerzo consciente, así que de manera consciente yo memorizo esos pasos. Lo mismo los niños cuando van a aprender a un baile o una coreografía. Conscientemente les dicen los pasos son estos, o en el gimnasio, en cardiorrumba, le dicen, bueno, paso número 1 este, paso número 2 es este, paso número 3, y la profe tiene que repetirlo y luego ya tiene que volverlo a hacer. Entonces ahí nos están dando la información de forma consciente y repitiéndola se graba hasta que al final los niñitos, ya cuando van a la presentación, ellos ya lo hacen inconscientemente, ya pueden mirar a ver dónde está la mamá. Hay unos que no lograron mecanizarlo bien y entonces cuando voltean a mirar dónde está la mamá, se les apaga el carro. ¿Me comprenden? Ahora sí el ejemplo del carro. Entonces, si yo no logro enseñarle bien al subconsciente, vuelve y se me apaga el carro. Y así nos pasa en la vida. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, bueno, la forma como yo estoy resolviendo mis situaciones cuando me enfrento a algo así que no espero, algo inesperado, incluso cuando vamos conduciendo, el profe también nos dice, bueno, supongamos que a usted le salió un perrito, ¿qué hace? Entonces, nos enseñan a responder, no a reaccionar, porque si reacciono se me apaga el carro, me accidento. Pero si yo programo en mi mente cómo debo responder ante esa situación, entonces va a ser más fácil en el momento en el que me suceda. Entonces, es hacer consciente que todo lo que queremos en nuestra vida hay que programarlo, hay que planearlo, hay que organizarlo en muchas ocasiones cuando se trata de este tipo de cosas, ¿no? Porque pues hay otras que vienen naturalmente, hay otras donde seguramente tendremos que relajarnos y darle la oportunidad a la vida también de que nos vaya guiando, ¿sí? Pero si la vida nos va guiando y nosotros no sabemos escuchar, no sabemos observar lo que la vida me está enseñando, entonces tampoco voy a poder tener la interpretación. Así que tendré que programar a mi cerebro, tendré que programar a mi mente para que cada vez que suceda una dificultad en mi vida, yo respire, me detenga y piense qué me quiere enseñar esta situación. Eso hay que programarlo. De eso se trata precisamente. Si usted tiene un problema y en lugar de pensar qué me quiere enseñar esta situación, cómo puedo convertir esto en algo, en un aprendizaje, si usted no está programando eso, si no tiene programado eso en su mente, entonces va a ser más difícil y va a ser mucho más complicado, porque entonces eso va a generar ya un bloqueo, va a generar estrés, va a generar ansiedad, ese estrés y esa ansiedad va a debilitar su sistema inmunológico, se va a enfermar, ¿sí? Entonces ahí es donde está el problema. Hoy ha sido un día especial, esta semana ha sido una semana un poquito movida a nivel energético, porque han sucedido muchas cosas. Por ejemplo, en Colombia tuvimos el caso de las amenazas a un médico y eso ha tocado y ha impactado muchísimo a las personas. Yo tengo muchos amigos médicos y para ellos ha generado un impacto bastante profundo, ha generado una molestia, un malestar, una tristeza, ¿no? Porque pues realmente han estudiado y se han preparado para salvar vidas, perdón. Y se va creando, hay semanas que se van poniendo un poco más fuertes, ¿no? Como que todas las noticias hablan de situaciones difíciles y aunque
Yo tengo un filtro especial con las noticias, porque considero que realmente son muy poco edificantes, que solamente muestran los pesares en muchas ocasiones, solamente muestran la tragedia, solamente muestran, bueno, todo lo que ustedes seguramente también ya sabrán, pero hay personas que se vuelven adictas a esas noticias, ¿sí? En muchas ocasiones se vuelven adictas y entonces eso, y dicen que es que les gusta estar informados, pero esa información más bien se convierte en muchas ocasiones es en desinformación. Y hay un punto muy importante allí que es lo que quería hablar precisamente, que ese tipo de información debilita la energía de las personas, debilita la fe, digámoslo así, vamos a llamarlo así, la fe, su confianza, su seguridad de que todo va a salir bien, de que todo va a estar bien, de que podemos estar en calma, podemos estar mejor. Entonces ya empiezan las personas a indisponerse, ¿no? Incluso los médicos también se empiezan a indisponer y dicen, pero ¿por qué nos dicen así? ¿Qué tal si nosotros hiciéramos un paro? No sé qué. Y empieza a moverse la energía de una forma tan distinta y nos empezamos a poner como tan incomprensibles entre nosotros mismos por una noticia que puede que sea cierta, como puede que no sea cierta, como puede que todo alguien haya dicho, bueno, vamos a hacer esto para que pase esto y terminemos todos peleando. Entonces fíjese cómo la información que llega a nuestras vidas mueve nuestras emociones, bloquea nuestras acciones, hace que perdamos nuestra fe y estar enredados o enganchados en ese tipo de cosas, la polarización, cuando hay elecciones, nos enganchamos, entonces no, es que mi candidato, no, es que es el suyo, y todo ese tipo de situaciones, o no, ahorita vamos entonces a mirar que ya no es el COVID-19, sino que es el H1N1, y entonces nos enganchamos en ese tipo de cosas, y engancharnos en eso produce un desgaste de energía, ese desgaste de energía debilita nuestro sistema inmunológico, y entonces estamos es más en riesgo de enfermarnos, de contraer un virus, porque si bien es cierto, lo que hemos escuchado todo el tiempo es que el virus puede que nos llegue a todos, puede que algunos ni siquiera nos demos cuenta, y que depende mucho de nuestro sistema inmunológico, de la capacidad que tengamos nosotros para defendernos. Entonces, fíjense que si nuestro sistema inmunológico, nuestro nivel de energía se debilita por la discusión, por el pleito, por las divisiones que en muchas ocasiones generan los medios, los mismos medios, entonces lo que estamos haciendo es como, como autoasesinándonos a nosotros mismos, como suicidándonos, digámoslo así. Porque cuando suicidamos nuestra energía, cuando matamos nuestra energía, cuando matamos nuestra fe, nuestras creencias, nuestra convicción, pues entonces empezamos es a debilitarnos. Así que la invitación es para que nos enfoquemos en lo que queremos, en crear proyectos, en generar movimiento en nuestra vida. Eso lo vimos el primer día que estuvimos en este espacio. Hablábamos que la energía que necesitamos, si usted necesita aumentar su nivel de energía, lo que no puede hacer es quedarse quieto, porque el movimiento genera energía, así que hacer más deporte, hacer más ejercicio, cocínese algo rico, prepare algo rico para usted, llene su mente de pensamientos positivos. Esto que estamos haciendo hoy, o este tema que estamos haciendo hoy, que es entrénate, tiene que ver con todo lo que estamos hablando. ¿Cómo hago yo para entrenarme? ¿Qué me favorece y qué no me favorece? Entonces, ¿me favorecen las malas noticias? ¿Me favorece la división que generan los medios de comunicación? No me favorece. Eso sí se los puedo asegurar, no le favorece. Si eso le genera a usted angustia, si eso hace que usted pierda su fe, si eso debilita su tranquilidad, su calma, su paz interior, entonces eso no le está aportando porque su sistema inmunológico está bajando. Y si su sistema inmunológico está bajo y viene un virus, pues ¿cómo lo va a recibir? ¿Cómo lo va a enfrentar? Pero si su sistema inmunológico está fuerte, si sus sueños están fuertes, si usted está en un proyecto en este momento que es reprogramar su mente, voy a reprogramar mi mente para ser exitoso, voy a reprogramar mi mente para ser rico y sentarnos y pensar, bueno, ¿cómo voy a generar riqueza a mi vida? Ayer la última frase que les dije es que el que no es feliz con lo que tiene no será feliz con nada. Entonces, ¿cómo hago para ser feliz con lo que tengo? Tengo que detenerme, tengo que hacer stop en mi vida.
y tengo que empezar a observar, bueno, ¿cómo hago para ser feliz con las situaciones que estoy viviendo? ¿Cómo hago para ser feliz con el entorno en el que vengo? ¿Cómo transformo esa energía, eso que me genera una carga negativa, cómo la transformo en positiva? Porque es que no es necesario, a veces pensamos como que no, es que yo, mira dónde me tocó nacer. Entonces, ¿yo cómo voy a poder hacer eso si mire dónde me tocó nacer, mire el entorno en el que vivo, mire la familia que me tocó, mire la esposa que me tocó, el esposo que me tocó, los hijos que me tocaron? Y no, realmente no es así. Recuerden que si yo cambio, todo a mi alrededor cambia. Es mi interpretación, mi forma de manejar las cosas. Hace unos días en un entrenamiento que hicimos que se llamaba Venderte, que fue el primero, decía yo eso, en mi experiencia personal, le tenía en muchas ocasiones miedo a la crítica, miedo a la burla. Cuando uno se somete o uno se expone, digámoslo así, de cierta forma, o se muestra ante cámaras, se muestra a través de redes sociales, en una conferencia, en una empresa, y siempre hay varias personas, entonces ese es el temor. Bueno, ¿y cómo va a mostrar yo? ¿Cómo va a servir mi experiencia para aportarle a las demás personas? ¿De quién voy a hablar? ¿Sí? ¿De quién voy a hablar? ¿En quién me voy a basar? ¿Cuál va a ser mi referente? ¿O se van a burlar de mí? ¿O me van a criticar? Y la crítica o la burla puede que quizás nunca desaparezca. La crítica y la burla siempre va a estar ahí. Lo que cambia es la forma que tengo yo de reaccionar ante la burla o ante la crítica. Si alguien me critica o se burla, y nuevamente lo que hablamos al principio, yo tomo eso y lo convierto en un decreto, entonces pierdo, porque creo en lo que me están diciendo. Entonces, por eso es tan importante el autoconocimiento, el verse a sí mismo. Lo hemos hablado toda la semana, y hoy, para entrenarte, lo primero que hay que hacer es conocerte. Lo primero que tienes que hacer para poder entrenarte o reentrenarte, rediseñarte, como dicen hoy en día, todos están hablando de eso, ¿no? Rediseñate. ¿Y cómo te rediseñas? Muchas personas me han preguntado, Miguel, todo el mundo habla de rediseñarse, ¿cómo me rediseño? Entonces, número uno, ¿qué quieres para tu vida? ¿Qué quieres para tu vida? ¿Cuál es tu propósito? ¿Ya te sentaste, pensaste, cuál es mi propósito? ¿Cómo puedo llevar luz yo a otras personas? ¿Qué haría aún si no me pagaran? ¿Qué haría aún si no me pagaran? ¿En qué invertiría? ¿En qué me capacitaría? ¿Qué me gustaría sentarme a leer? ¿Qué me gustaría sentarme a estudiar? ¿Qué me apasionaría a mí hacer aún si no me pagaran? Y estaría dispuesto aún a hacerlo gratis, porque es que muchas veces todo el mundo está pensando es en plata. Pero el dinero no es el único sueldo que existe, también hay un sueldo emocional, también hay un sueldo de realización personal, de realización profesional, de aportarle algo a este planeta que tanto lo necesita. ¿Cuántas personas en medio de este aislamiento y de esta pandemia que la está viviendo es todo el mundo, no solamente una ciudad, sino todo el planeta? ¿Cuántas personas, si uno que conoce de estos temas que hemos estudiado, que preparamos, que hemos ayudado y hemos influido en miles de personas, y aún así hay momentos donde uno siente que la energía decae, ¿sí? Y por eso hablo de este tema precisamente, porque siento que me ha tocado que desde anoche, cuando me comentaron el tema de la amenaza del médico, que creo que me enteré tarde, ¿no? Porque eso sucedió ya como que hace días, pero me entero y la energía se mueve y siento que hay un toque, y entonces yo me quedo pensando y digo, bueno, si uno que conoce de estos temas, que lee todo el tiempo, que tiene proyectos, que se sienta, que estructura, que organiza, que hay muchas personas que nos han pedido su sesión de coaching gratuita, porque les ofrecimos a través de la federación unas sesiones de coaching, de acompañamiento, para que tengan alguien con quien hablar, que puedan llamar o escribir por nuestras líneas internas y solicitar una sesión de coaching con un coach que los escuche y que puedan realizar una sesión donde usted se haga esas preguntas y tenga un acompañamiento real, un acompañamiento profesional para encontrar respuestas. Entonces dijimos, qué chévere, vamos a hacer durante 2 semanas, que es la semana pasada y esta. O sea que todavía hay chance para los que no han pedido, todavía pueden solicitar su sesión de coaching. Son por Zoom, además le ven la cara al coach o a la coach que los atiende. Es súper chévere, porque a veces no encontramos cómo hacerlo. Entonces ahí está la oportunidad de que conozcan un poquito acerca de cómo es esta dinámica de acompañamiento, para que encuentres respuestas, para que te encuentres
ahí mismo con lo que quieres saber. Entonces todo el tiempo trabajamos en esto y aún así se mueve la energía. Ahora imagínense la cantidad de personas en el mundo que seguramente quisieran escuchar uno de estos temas o quisieran escuchar un ejemplo o un testimonio acerca de cómo usted ha vencido en muchas ocasiones el fracaso, la frustración, porque todos tenemos una historia para contar, todos los seres humanos tenemos una historia para contar y la historia suya no es la misma de los demás. Y su historia puede que inspire a más personas que la historia de otro. Pero la única forma de saber qué tanto inspira tu historia, pues es contándola. Es la única forma de contar qué tanto puede llegar a inspirar mi historia es contándola. Y seguramente podemos ser fuente de inspiración para muchos, pero en ocasiones, ¿qué hacemos? Nos escondemos, ¿no? ¿Por qué? Porque decimos, no, necesito que alguien me impulse, necesito que alguien me apruebe, que, o sea, no sé, como que necesitamos que venga no sé quién con un certificado en muchas ocasiones a decirnos, no, ya usted puede hablar, ¿no? Todos los seres humanos podemos hablar, ¿sí? Los chamanes hablan, ¿sí? Los chamanes hablan, los sacerdotes hablan, los pastores hablan, personas, a veces va uno a un pueblo, a una plaza y un señor X, que no, nadie le ha dicho que él puede hablar, pero él sabe que puede hablar, puede compartir su historia, puede compartir su testimonio. Es que ha cambiado mucho, como ese concepto, alguien nos contó que tenía uno que tener aprobación de los demás para poder expresarse o para poder contar su historia, y no es cierto. Todos tenemos derecho de libre, hay libertad de expresión. Podemos contar nuestras historias. ¿Qué historias más lindas que las que nos contaban los abuelos acerca de sus experiencias? ¿Y cuánto no nos inspiraban? ¿Sí? Entonces, a contar nuestras historias y a cambiar esa creencia. En este momento importante por el que estamos pasando, donde se mueve mucho la energía de la gente, donde la gente puede caer en tristeza, en depresión, donde hay tanta angustia por la incertidumbre de lo que va a pasar, es importante que compartamos nuestras buenas experiencias, nuestras buenas historias, no solamente las de fracaso, ¿no? Porque todo el mundo habla de los, no, yo también tuve ese mismo problema, yo también me separé. Aparece alguien que se separó y aparecen 10 que se separaron. Pero la historia de éxito, la historia de felicidad que usted tiene, también hay que compartirla, también es importante que la contemos, y créanme que hay muchas personas que seguramente esa historia suya les va a enriquecer y les va a generar valor. Entonces, ahí está, el tema de la energía, movernos, analizarnos, conocernos, recordar esas historias. ¿Para qué nos sirve también recordar esas historias? Para saber qué no estamos dispuestos a repetir, qué aprendizajes obtuvimos y qué no estamos dispuestos a repetir. Ahora sí, ¿cómo reprogramamos entonces nuestra mente? Hay que hacer un listado, ¿no? Tenemos que hacer un listado, por ejemplo, de las emociones con las que convivimos. La ira, por ejemplo, es una emoción. Entonces hay personas que, digamos, una situación y me da mal genio. Ya me acordé de eso. Una situación y me da mal genio. ¿Qué pasa con el mal genio, la ira o la rabia? Entonces usted se sienta y analiza y usted dice, bueno, cada vez que me da mal genio por algo, reacciono y no soluciono. Muchas veces la dificultad era así de pequeña y como usted le dio mal genio, entonces se volvió así de grande. Entonces, si eso le está aportando a su vida, entonces usted lo deja. Si no le está aportando a su vida, entonces empieza a hacer un inventario. Bueno, muestre, a ver, a mí la ira no me está aportando, la rabia no me está aportando, la agresividad, si de pronto a veces usted siente que ha sido agresivo, entonces no, la agresividad no me está aportando. El enojo, enojarme, ¿qué pasa? Yo he verificado en mi propia experiencia que cuando uno se enoja no piensa. En mi propia experiencia, cuando uno se enoja, primero no piensa y segundo deja de ser compasivo hasta con uno mismo. Porque en muchas ocasiones cuando hay un pleito, cuando hay una discusión, la pelea se convierte en peleas por tener la razón. Y aunque ya yo me di cuenta que yo fui el que la embarré, ¿sí? O como dicen por ahí, que aunque ya me di cuenta que yo fui el que la cagué, entonces no acepto y no suelto con tal de tener la razón. Entonces, cuando me enojo,
no tengo la oportunidad de pensar, ¿ya? Cuando estoy sereno, tengo la oportunidad de pensar y no reacciono, sino que respondo. Entonces ahí está, es importante hacer ese inventario, muestre a ver, pocas veces las personas se toman ese tiempo, ¿no? Pocas veces nos tomamos el tiempo de sentarnos y decir, muestre a ver yo cómo estoy respondiendo ante las dificultades. Esas son las preguntas que hicimos en el día lunes, que se suponía que las personas que estuvieron acompañándonos ya las deben tener resueltas, ¿no? Por ejemplo, la depresión, si usted siente que se deprime, que cuando hay situaciones que le generan depresión, que le generan mucha tristeza, entonces hay que empezar a decidir. Por eso les decía al principio, la vida son decisiones. La primera decisión que tomamos en nuestra vida es ser víctima o no serlo. Esa es la primera decisión. Primera decisión que tomamos en nuestra vida es ser víctima o no serlo. Entonces, el enojo nos está generando más dificultad, o sea, nos estamos convirtiendo en víctimas ¿de quién? Del enojo. La depresión nos genera tristeza, en fin, me siento terrible, me salen las ojeras, no me gusta. Está siendo víctima de la depresión. Entonces, ¿por qué voy a cambiar? Ahí es donde tenemos que entrar nosotros a resolver. ¿Por qué voy a cambiar la depresión? Entonces voy a cambiarlo por paz, voy a cambiarlo por armonía. O cuando me sienta deprimido, entonces, ¿qué acciones puntuales vas a tomar? ¿Cómo vas a empezar a enfrentar esa situación? Entonces, bueno, voy a hacer yoga, por ejemplo, voy a intentar meditar, o me voy a poner a leer, o voy a hacer ejercicio, o cada vez que me sienta muy triste me voy a comer una chocolatina. Ese también funciona. Puede que se suba de peso, pero también funciona. Hay personas, yo tengo un amigo que dice, bueno, cuando siento que he tenido un día malo, voy y me tomo una malteada, ¿sí? Y eso, entonces él siente que su organismo responde de una forma positiva a eso. ¿Sirve o no sirve? Claro que sirve, claro que funciona, porque es autoconocimiento. Él sabe que su organismo, cuando se siente bajo de nota, como decimos, se toma una malteada y se empieza a sentir mucho mejor y se siente alegre, y mientras se la toma piensa, reflexiona, dice, bueno, frente a esta situación voy a hacer esto, frente a esta otra voy a hacer esto otro. Entonces el problema es que a veces nos enredamos, entonces tenemos una dificultad y nos enganchamos con la dificultad, o si no nos escapamos, que también lo hablamos esta semana, ¿no? Entonces nos vamos a las redes sociales, o hay gente que coge un cigarrillo y entonces eso le genera más angustia, y entonces coge otro, entonces ya eso le genera ansiedad y entonces coge otro, y así. Entonces es sentarnos y analizar cómo estoy enfrentando las situaciones que se me presentan, de qué manera las estoy enfrentando, y hacer entonces un listado. A ver, cuando a alguien le va bien me da envidia, por ejemplo. Me da envidia, o sea, yo reconozco, tengo que sentarme y decir, miércoles, estoy sintiendo envidia, tengo que aprender a reconocer mis emociones y aceptarlas, porque es que lo que acepto se puede transformar, lo que no acepto permanece ahí. Entonces, si yo me siento y digo, bueno, esta persona hizo tal cosa, hizo tal otro, y yo me doy cuenta, estoy experimentando un sentimiento de envidia. Entonces, lo reconozco, no necesito ir a contárselo a todo el mundo, ¿no? Pero me veo, me observo, veo más allá, no me oigo a mí mismo, me escucho, veo más allá, y entonces digo, bueno, esto no me funciona, entonces ¿por qué lo voy a reemplazar? Por ejemplo, el sentimiento de envidia normalmente por admiración, y la admiración lo que genera en mí es impulso, mientras que la envidia lo que hace es que descarga completamente tu energía. La admiración genera impulso, genera energía, y dice, si él pudo, entonces yo también puedo hacerlo. Y hasta le pregunto, ve, ¿cómo hiciste? Y la persona, como ve que lo que yo siento es admiración, entonces recibe también de buena manera esa energía y me comparte, pues tienes que hacer de esta forma. Entonces es simplemente eso, ¿cómo voy a reprogramar mi mente? La queja, esa sí que es la mayor. No es que mira que esto, es que
y quéjese, y quéjese, y quéjese, y me quejo todo el tiempo. Entonces, si yo todo el tiempo me estoy quejando o todo el tiempo estoy diciendo, no, es que yo no soy bueno para eso, es que yo nunca he podido hacer eso. Es decir, necesitamos hacer conciencia del lenguaje que estamos manejando, porque resulta que tu subconsciente, a ver si yo ya me pasé porque aquí tengo mis apuntes de lo que vamos a hablar hoy, pero sí, aquí está. Nuestro subconsciente, él funciona 24/7, el consciente no, porque nos quedamos dormidos y ahí no está funcionando el consciente. Estamos en automático, que es nuestro subconsciente, pero su subconsciente funciona 24/7. No es crítico, él no tiene un carácter crítico, él todo lo recibe. Todo lo recibe. Es como un bebé, un niño, él todo lo que ve lo ve bueno. Todo lo que ve lo ve bueno. Por eso es tan importante que seamos conscientes nosotros de nuestro comportamiento frente a ellos. Porque si el niño ve que usted tiene el mal hábito de, no sé, quitarse la camisa y andar con ella, limpiar el piso con su camisa, que se quita la camisa y limpia el piso con la camisa, para él que está observando eso, eso es bueno. Entonces él no le haga raro que al día siguiente va a quitar la camisa, va a tirarla al piso y va a también querer trapear el piso con su camisa. Porque todo lo que observa, y así es nuestro subconsciente, él todo lo va grabando, lo está almacenando, todo el tiempo está aprendido. Todo el tiempo está aprendido. Por eso a veces podemos descansar con cierto tipo de música y llega la información y el subconsciente siente y la energía cambia. Hay unos cursos que dan para que mientras estamos dormidos también vayamos programando nuestra mente. ¿Y funciona o no funciona? Claro que funciona porque nuestro subconsciente está despierto todo el tiempo. Entonces, resulta que tú estás en tu casa todo el día y todo el día tienes el radio prendido en noticias que no son positivas y tú dices, no, es que yo lo prendo para que como para escuchar a alguien ahí hablando y tú no lo estás escuchando, supuestamente, ¿no? Pero tu subconsciente sí. Entonces vamos a ver cuál es tu sistema de creencias y tu forma de pensar acerca de todo. Y no, es que con la situación del país, aquí como ningún gobierno sirve, aquí como nada sirve, ningún sistema de salud funciona, ningún sistema educativo nada funciona. Y entonces es una negatividad todo el tiempo y una queja. ¿Por qué? Porque ya estás programado, tienes programada tu mente. Entonces la mente se eleva mediante un esfuerzo consciente. Y todo lo que tú quieras programar en el subconsciente, tienes que programarlo conscientemente. Entonces es como cómo nos rediseñamos, ahí sí. Eso de que tanto hablan por noticias y por redes sociales en este momento, rediséñate. ¿Y cómo? Pues tienes que sentarte y hacer un inventario de las cosas que no están generando un cambio en tu vida, de las cosas que no te están aportando, de lo que te está generando malestar. 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 ¿Qué me está generando malestar? Que no me está funcionando. Hay que hacer un inventario de eso y empezar a pensar y de forma consciente decir, esto lo voy a reemplazar por esto lo voy a reemplazar por esto otro. Y tiene que ser de forma consciente y tienes que proponértelo. Y muchas veces hay estrategias. Por ejemplo, hay unas pulseras que vende un amigo, coach también, y cuando hacemos este entrenamiento, entonces vendemos las pulseras en los entrenamientos. Y decimos, bueno, cada vez que usted tenga un pensamiento de queja, entonces se cambia la pulsera para la otra mano, ¿sí? Y va llevando el inventario, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces se ha cambiado la pulsera de mano en el día de hoy? 7 veces. ¿Y cuántas veces se la cambió al día siguiente? No, que 5. ¿Y cuántas veces al día siguiente? 15. Entonces, ese tipo de cosas me empiezan a hacer consciente. Por ejemplo, en la misma tecnología, ¿sí? Hay relojes inteligentes o los que miden la frecuencia cardíaca cuando uno está haciendo ejercicio, y ellos le recuerdan a uno, le vibra y le dice, es hora de respirar. Y uno diría, ¿y por qué un reloj hoy en día me recuerda que es hora de respirar? ¿Para qué crees tú que podría llegar a servir eso? ¿Para qué crees tú que sería importante detenernos en 3 o 2 momentos del día y recordar y hacer consciente nuestra respiración? Todo el tiempo estamos en automático, ¿no? Todo el tiempo estamos en automático. ¿Y cuáles son esos hábitos que nos pueden ayudar a tener una vida más saludable? Entonces,
qué pensamientos tenemos que reprogramar, qué actitudes, qué acciones y qué hábitos. Vamos para esa parte de los hábitos. Por ejemplo, ese que estamos hablando, el de la respiración. ¿Dónde está eso? Aquí. La respiración. ¿Cómo estás manejando tu respiración? ¿Cómo está tu relación con tu cuerpo? ¿Conoces tu cuerpo? ¿Sabes escuchar tu cuerpo? Una vez tuve la experiencia con una persona que trabaja conmigo que me decía, me está doliendo mucho la cabeza, me decía. Y entonces yo me puse a observarla como durante una semana. Y me decía, no, ya pedí una cita médica porque me está doliendo mucho la cabeza. Y yo le dije, te está doliendo mucho la cabeza porque estás comiendo mucho dulce. Yo me había dado cuenta que compraba gaseosa, tomaba mucha gaseosa todo el día, comía muchos dulces, ¿sí? Muchos dulces, helado todos los días, helado, batido, bueno, en fin, ¿sí? Dulce, 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 dulce. Y como yo he aprendido a escuchar mi cuerpo, por ejemplo, en una ocasión me suspendieron el azúcar a mí, por completo, me dijeron, no, no coma azúcar. Y de hecho muchos dicen que no hay que comer azúcar. Y a mí, curiosamente, yo suspendí el azúcar y no lograba bajar de peso. Y hasta que llegó un momento en que dije, no, pues sí, suspendí el azúcar y he hecho tanta cosa y no funciona, entonces voy a comerme un dulcecito que eso me hace feliz. Y empecé a comerme un dulcecito todos los días. Y entonces ahí sí bajé. Entonces, es aprender a escuchar el cuerpo. Tú tienes que aprender a escuchar tu cuerpo, aprender a agradecerle. ¿Qué tanto le estás agradeciendo tú a tu cuerpo por lo que él hace por ti todos los días? Muchos dirán, no, pues qué locura, pero no es una locura. El yoga ¿qué es el yoga? O la yoga. Es un masaje a tu cuerpo. Es un masaje a tu cuerpo. A veces vemos por internet que la gente se para de cabeza, pero eso no es yoga. Yoga es un masaje que tú le haces a tu cuerpo, donde eres consciente de la respiración, donde cierras los ojos y no piensas en nada más que en el movimiento que tiene tu columna vertebral, por dónde ingresa el oxígeno, qué movimientos tiene tu abdomen, qué movimiento tiene tu pecho, y empiezas a hacer una serie de movimientos que te van guiando, donde lo que estamos haciendo es, por ejemplo, dándole gracias a nuestra columna y haciéndole un masaje a nuestra columna, a nuestros hombros, a nuestros brazos, y siendo siempre conscientes de la respiración, de cómo entra el aire, de cómo sale, y pensando, enviando un mensaje de energía a nuestro cuerpo de gratitud. ¿Por qué la meditación es importante? Porque es un espacio donde logramos detener también el afán de la vida y podemos colocar en orden nuestras emociones, nuestros pensamientos. Ponemos en pausa un momento ese afán y le agradecemos a nuestro cuerpo, le agradecemos a la vida, le agradecemos a nuestro pensamiento. ¿Y qué trae eso de diferente para nosotros? ¿Qué aporta eso a nuestra vida? Que vamos a tener una mejor lucidez para la toma de decisiones, mayor lucidez, mayor concentración, vamos a estar más descansados, vamos a poder dormir mejor en las noches. Los que dicen, bueno, ¿y yo por qué no puedo dormir bien en las noches? Yo no me puedo concentrar, se me vienen todos los problemas a la cabeza, no sé qué. Entonces, ¿cómo hago yo para controlar eso? Hábitos. ¿Qué tipo de hábitos te gustaría tener a partir de este momento en esa nueva versión de ti que estás construyendo? ¿Cuáles van a ser esos hábitos? ¿Cómo está funcionando entonces el hábito del sueño? El deporte, ¿por qué sería importante? ¿Cómo quieres sentirte? ¿Como una persona exitosa o como una persona fracasada? ¿Cómo quieres sentirte? ¿Quién está administrando tu cuerpo? ¿Tú lo administras? ¿Tú lo gobiernas? Es decir, ¿tú decides qué te comes o tu cuerpo decide qué se come? ¿Tú decides qué tanto comes o tu cuerpo decide qué tanto come? ¿Quién está gobernando? ¿Eres consciente de eso? ¿Estás siendo consciente de eso? ¿Estás siendo consciente que hay comida que nos publicitan mucho y que nos mata? ¿Estás consciente que hay otra alimentación
que nos da vida, que nos ayuda a tener mayor lucidez. Eres consciente que entre más pesado estés, por ejemplo, más cansado te vas a sentir, más difícil va a ser que respires, más complicado va a ser tu descanso en las noches, vas a empezar a roncar, por ejemplo, en muchas ocasiones lo mismo, pues, de tener una condición física desproporcionada, empieza a generar otro tipo de situaciones. Entonces, ¿quién está gobernando? Claro, en muchas ocasiones hay unas enfermedades asociadas, ¿no? Y hay que respetar eso, pero a veces también en el tema de la sanación, que también lo vemos en desarrollo humano, nos damos cuenta que las enfermedades muchas veces nosotros mismos las provocamos, nuestros mismos pensamientos las provocan, nuestra misma forma de comer, por ejemplo, es la que provoca. Les estaba contando la historia de una persona que trabaja conmigo que me decía me duele la cabeza y luego nos dimos cuenta que era que estaba comiendo mucho dulce. ¿Qué hizo ella? Fue súper fácil. Yo le dije, estás comiendo mucho dulce y me creyó, le bajó al dulce y dijo, ve, sí, ya no tengo que ir al médico. Entonces, es aprender a conocernos, vernos en el espejo, pero no en un espejo físico solamente y mirar nuestro cuerpo, no, es ver todo lo que estamos haciendo, cómo nos está portando y cómo no nos está portando. Ahora, no es que yo no cometa errores, yo cometo todos los errores, pero pues me siento y analizo, bueno, esto me está funcionando, esto no me está funcionando, intento cambiarlo, tengo que generar un plan para recordarlo, porque acuérdense que es como si en nuestra mente viviera otro niño, hay un niño ahí en la mente, y ese no tiene carácter crítico, él no tiene carácter crítico, él solamente aprende, 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 y todo lo que tú le enseñes para él está bien, todo lo que le enseñes. Así que si le pones noticias todo el día, para él está bien. Si le pones novelas todo el día, para él está full. ¿Sí? Si le enseñas que leer te enriquece, empiezas a disfrutar de eso, empiezas a volar desde el sofá de tu casa, entonces para él eso también va a estar bien. Entonces es muy importante aprender a reconocernos, sacar el tiempo, sacar el espacio para reconocernos. Sacar el tiempo, sacar el espacio para reconocernos. Entonces, todo esto tiene que ver con el poder de la visualización. Hay un poder que nos fue dado hace muchos años y que siempre lo hemos tenido ahí, que es el poder de visualizar, el poder de visualizar lo que queremos. Entonces es simplemente sentarnos, hacer el inventario. Recuérdelo, ¿cuál es la tarea? ¿Cuál es la tarea que tenemos para el día de hoy entonces? Hacer el listado de las emociones y reacciones que no quieres más en tu vida. Muy importante. Vamos a hacer un listado de las emociones y reacciones que ya no quieres más. Entonces revísalo. Si manejas ira, rabia, agresividad, queja. Aquí puse uno que también me enseñó mucho. Me cae mal. Es que esa persona me cae mal. Es que él me cae mal. Hace años, como unos, ¿qué? 17, 10, no, por ahí unos 14 años yo le dije a un amigo eso porque lo tenía todavía en mi vida, todos lo hemos vivido, ¿no? Y yo le dije, no, es que esa persona me cae mal. Y me dijo, ¿y por qué te cae mal? Luego, ¿qué te ha hecho? No te ha hecho nada. Yo le decía, no, pero es que su energía no me gusta, es que es como raro, ¿no? Me cae mal. Me decía, pero ¿cómo así? A ti no te puede caer nadie mal. Todos fuimos hechos desde la misma fuente, todos venimos buscando, eso es algo muy importante, todos venimos buscando lo mismo, todos estamos en búsqueda de la felicidad, todos estamos en búsqueda de la plenitud. Cada quien intenta encontrarla de una forma distinta. Muchas veces se acercan a ti para encontrarla a través tuyo y luego de un tiempo deciden retirarse para ya ir a buscarla de otra forma. Eso no tiene nada de malo si nosotros lo logramos entender. Todos están en búsqueda de su propio desarrollo, en búsqueda de su propia felicidad y en búsqueda de ser seres plenos. Entonces, si alguien me cae mal, la misma palabra lo dice. ¿Qué hace? Me cae mal. ¿Me hace daño a quién? A mí mismo. Ahí hay otros que no habíamos hablado. El orgullo
¿Para qué te está sirviendo el orgullo? ¿Para qué te está sirviendo querer tener la razón todo el tiempo? El odio, ¿para qué te está sirviendo el odio si es que tienes odio? La envidia, ya lo hablamos, el resentimiento, la agresividad. Entonces hacer un listado de esas las que tú tengas, si te gustan las dejas, ¿no? Pues es tu elección, ¿no? Tenemos esa posibilidad, elegir, libre albedrío. Si te gustan las dejas, si no te gustan, entonces miras cómo las vas a empezar a reemplazar, perdón, y cómo las vamos a replantear. Así que hay que desaprender para aprender. ¿Listo? Desaprender para aprender y utilizar ese poder que tenemos de la visualización, el poder de imaginar lo que queremos, estructurarlo, organizarlo. En muchas ocasiones dejamos eso así, como al azar, como al destino, pero nosotros podemos organizarlo, nosotros podemos decidir cómo vamos a empezar a dormir, cómo vamos a empezar a ser felices, cómo vamos a empezar a alimentarnos, qué va a significar el deporte para nosotros, qué va a significar la lectura para nosotros, qué van a significar las críticas para ti, qué van a significar las burlas para ti, qué va a suceder en tu mente, en tu cuerpo, en tu espíritu y en tu vida cuando una persona venga y te critique. Tienes que decidir ya, bueno, la próxima vez que una persona venga y me critique va a pasar esto, porque nadie puede herirte sin tu consentimiento. Pero si tú no has aprendido a administrar tus emociones, a administrar tu energía, no te has sentado a escribir tus decretos. Esos son los decretos que debemos escribir. No lo que la gente nos dice que creemos, aseguramos y luego lo volvemos un decreto, ¿no? Tenemos derecho a sentarnos y tomar la decisión de elegir cuáles son mis decretos. ¿Cómo te vas a hablar a ti mismo de aquí en adelante? ¿Cómo vas a hablar contigo? Lo escribí aquí. ¿Cómo vas a hablar contigo? ¿En positivo y en primera persona? ¿O vas a hablar? ¿Cómo vas a hablar? ¿Cómo vas a hablar contigo? Estás con otra persona allí. Aquí en la mente hay otra persona. Incluso hay algunos que tienen varias personas. Pero hay una película en Netflix que se llama Fragmentado, véanla. Una película en Netflix se llama Fragmentado, véanla. Es muy buena. Y son 7 personas, creo, o 5 personas que viven en la cabeza de uno solo. Entonces a veces nos pasa eso. Entonces es decidir. Necesitamos sentarnos, coger papel y lápiz, un cuaderno, cómprese un cuaderno, denle la importancia a esto que se merece. A veces le damos importancia a cosas insignificantes, ¿sí? Le damos importancia a cualquier cosa y no le damos importancia al rediseño de nuestra propia vida. No le damos importancia a resolver nuestras propias situaciones. Entonces, esa es la invitación en el día de hoy. Siéntese, juicioso, escriba cuáles son las emociones, cuál es su forma de reaccionar, su forma de responder, qué emociones no están cuadrando, ¿no? A mí este mal genio, eso de enojarme cada vez que alguien hace algo que a mí no me gusta y que no me da la razón, no me está funcionando. Entonces, ¿cómo lo vas a manejar a partir de ahora? Escríbelo. Si no lo escribes, no va a funcionar igual. Si no te sientas y haces como el ritual, digámoslo de esa forma, aunque suene yo como un brujo, pero hay que hacer el ritual. Hay que organizar las cosas, hay que darle la importancia que se merecen. Estamos hablando desde tu vida, no estamos hablando de cualquier cosa. ¿Listo? Entonces ahí les dejo la tarea. Nos vemos el viernes a las 7 de la noche con Amarte. Viernes 7 de la noche, nuestro tema Amarte. Vamos a aprender unos truquitos muy importantes para trabajar sobre el amor propio. ¿Listo? Feliz noche.